gente, ¿qué tal? Espero y se encuentren bien hoy con un nuevo video desde el canal Reaper the Night. Hoy continuaremos con las predicciones de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Ya se están acercando la continuación de las eliminatorias y las siguientes fechas pueden ser claves para algunos equipos, esto debido a cómo jugarán luego de esta pausa, o en el caso de otros cómo se adaptarán a nuevos entrenadores, qué sorpresas o planteamientos les darán a sus rivales. Antes de comenzar quiero decir que esto es una predicción personal, tomaré en cuenta unos factores tales como historia. Sin embargo, solo tomaré en cuenta los últimos 20 años. Sin más que agregar, comencemos. Colombia vs Brasil. Empiezan las eliminatorias con dos rivales algo similares en estilo de juego. Este partido, en mi opinión, va a ser muy interesante debido a que sabremos si Colombia se mejora y levanta luego de las fechas anteriores, además de que quiero ver cómo Rueda dirige este partido. En mi opinión, esto va a terminar en un empate pero clásico, ya que en los últimos 20 años, estas dos selecciones han quedado en empate casi todas las veces que se han enfrentado en Barranquilla, con excepción de un empate 2-2. Argentina vs Uruguay. Este partido, considerado para muchos el mejor de la fecha 5, será en mi opinión también interesante para ver a Uruguay cómo sigue debido a su irregularidad en las fechas pasadas, igual Argentina, que si va invicto pero sin su jerarquía pasada, por lo cual este es un partido algo duro de pronosticar, pero le voy a Argentina, que se llevará la victoria 2-1. Bolivia vs Perú. Aquí también es un poco duro analizar este partido, debido a que ambos van muy irregular, y a diferencia de Colombia no sé si van a mejorar, ya que no cambiaron de entrenador ni de planteamiento, al menos en este momento no, por lo cual es un partido como reñido hasta donde se pueda decir, aunque claro, por local tiene ventaja Bolivia, y más que los últimos 20 años Perú ha sufrido en ese estadio a tal punto de ser el que más goleadas le han pegado allá en La Paz, y por eso digo que Bolivia se llevará la victoria con un resultado de 2-0. Chile vs Paraguay. Luego está el Chile-Paraguay, que desde mi punto de vista será uno de los mejores partidos. Chile acabó mal y Paraguay regular. Aquí también me voy por el empate. Primero que nada, Chile tiene local y Paraguay de visita, es un equipo que da mucho problema. Además no sé cómo jugar a Chile, pues no tiene entrenador, con la salida se Rueda, y creo que eso le va a costar mucho, debido a que Chile es un equipo que es muy complicado de dirigir. Cuando lo hace el correcto puede ser hasta uno de los más duros en Conmebol, pero cuando no, Chile es uno de los más desequilibrados de todos, por lo cual digo empate de 1-1 cuando mucho. Pasamos con el último, que es Ecuador vs Venezuela. Aquí sí no tengo dudas, Ecuador está en un muy buen momento, es fijo a ir al mundial, tiene un equipazo y jugadores. Venezuela, a pesar de ser un equipo sorpresa y tener local, ya no creo que les alcance para ganar. Eso sí será interesante ver qué tal juega Ecuador con público. Yo le doy la victoria a Ecuador 3-1. Si te gustó, suscríbete, dale like, comparte, comenta y gracias. Esto es Reaper the Night.